¿O quién? Paseando, sufriendo, sobreviviendo bajo la lluvia, a remojo. Belice está cerca, ¿verdad? Sí. ¿A cuánto más o menos? A la frontera está como 40 minutos. ¿Y qué tal es la gente de Belice? Bien. Pues ya hemos llegado. Esto es exactamente el pueblo de Melchor, que es el pueblo fronterizo de Guatemala con Belice. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. Ya me estaba preguntando que dónde era la salida de Guatemala. En el techo rojo. Ahí adelante. Aquí 20 quetzales hay que pagar. ¿Qué frontera entró? Por la de El Salvador. Ah, es muy diferente, sí. Acá sí va a pagar la salida. Aduana Melchor de Mencos. Aquí hago la salida del vehículo. Hola, buenas. Sí, la ventanilla más alta que he visto en mi vida. Aquí va. Esto está hecho para jugadores de la NBA, ¿eh? Cabal. Yo no llego, tío. Este ¿lo va a seguir usando? No. Solo va a molestar con el sticker. Sí, la Virgen Santa. ¡Toma! ¿Ya no regresa? No, ¿Para dónde va? para Belice. Ahorita solo pasa ahí a chequear pasaporte. Ahí, y ya estamos. Estamos limpios. Ok, muchas gracias. Esto ha sido rápido. Vamos a por el pasaporte. Como la entrada a Guatemala fue complicada, todo lo que deseaba es que en la salida no se repitiera la experiencia. Hemos conseguido salir bien de Guatemala. Vamos a ver si entramos bien en Belice. Parece ser que es por aquí. Indican que a la derecha. Hola. Vamos para allá. Migración primero, aduana después. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos, todo bien, sí. Bien, contento de que haya sol en el cielo. Bueno, parece ser que tienen que fumigar la moto. No vaya a ser que traiga algún bicho. ¿Tuviste esta película de Ghostbusters? Ah, Que iban con una mochila parecida cazando fantasmas. fantasma, sí. Aquí estamos cazando posibles bichos que traiga de Guatemala. Una de las cosas que me han dicho de Belice es que es bastante multiétnico. Una buena mezcla de centroamericanos con mayas, garífunas. Hola, buenas. ¿Ya pasaste adentro, amigo? No. Ah, primero dentro. ¿Dejo la moto acá? Vale. Aquí se queda la moto. Mientras hago el pasaporte. Uno a veces tiene nervios por la posibilidad de que algo salga mal, pero la verdad es que entrar en Belice fue rápido y sin complicaciones. Everything all right, sir? Sure. Okay, thank you. Ciao. Have a nice day. Ladies and gentlemen, welcome to Belize. Después de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, el último país visitado por Soy Tribu en Centroamérica es este, Belice. Belice, país donde se habla principalmente inglés, aunque hay un popurrí de todo porque están rodeados de países hispanohablantes, por lo tanto mucha gente también habla español, luego los garífunas pues hablarán creol y bueno, pues otro tipo de cultura, más influido por la anglosajona que por la hispánica. Me dirijo en el día de hoy a la villa de Hopkins. Uy, igual me paran aquí, a ver. Hello. Have a nice day. Tenemos diversas misiones distintas y variopintas y si todo va bien, llegaré a México en 3 días. Vamos, tribu, vamos que se puede, que si se quiere se puede. Belice es un pequeño país de Centroamérica que limita al norte con México y al sur con Guatemala. La cultura maya se extendió al territorio de Belice entre el 1500 a.C. y el 300 después de Cristo y floreció hasta aproximadamente el siglo VIII. La exploración europea fue iniciada por colonos ingleses en 1638, cuya presencia continuó hasta 1981, año en el que Belice se independizó. Además, cuenta con un área de 23.000 kilómetros cuadrados y 400.000 habitantes, la menor población y densidad de toda América Central. De nuevo me vuelvo a encontrar con el Mar Caribe, que toma nombre de los indígenas caribes. Creo que es aquí. Crosspad Adventure Hostel. ¿Qué pasa, Emma? Bienvenido a Hopkins. Hey, muchas gracias, tía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mi primer destino en Belice sería la aldea costera de Hopkins, donde Emma
una motera sueco-española, regenta un hostal que ofrece motos de alquiler llamado Crashpad, lugar donde además de hospedarme, repararía algunas de las heridas de mi sempiterna compañera. Bueno, la moto tiene unas cuantas cosas. La que más me preocupaba es que tengo el cubrecárter cayéndose. Uy, está peor que esta mañana. Bueno, que le faltan ahora mismo pues casi todos los tornillos. Sigue funcionando a pesar del golpe. Igual que yo, a pesar de los golpes sigo funcionando. ¿Qué más? Danos cosas que te lo arreglamos, hombre. Yo diría de cambiar el cable de embrague porque tras 53.000 kilómetros ha hecho un buen servicio. ¿Tú qué piensas? Mira, yo pienso que con esto se puede hacer música. No me he quedado tirado de milagro, está medio roto el cable. Qué suerte he tenido, ¿eh? It's coming out, it's coming out, it's coming out. Woo! It's a clutch. It's a girl. Ándale, ándale. Me siento muy bienvenido a Belice, ¿eh? Salud. Salud. Skål. Skål. Un buen sitio para aparcar. Buenos días desde Belice. Aquí voy con Emma Dual Sport hacia una cárcel abandonada. Disfrutemos todo el día con alegría y cosas buenas. Pues de viaje aprendí que es una de las mejores fórmulas para preparar esa receta llamada vida. ¿Me vas a meter en problemas, Emma? No, nunca te pondré en problemas. Mira, hay un río ahí. ¿Nos metemos? No me gusta ese teorema, Emma. Ha estado lloviendo bastante en los últimos días y sí, creo que se va a notar. Bueno, si es necesario, pues cambiamos moto, ¿vale? Ah, bueno. Me dijeron en El Salvador que el fusil no se entrega. ¿Estás de pie aún? No. Pero la moto sí, ¿no? La moto sí, la moto sí. Vale, vale. Joder, chaval, qué lodazal. Querías que me divirtiera un poco, ¿no? No, esto es solo el principio. Y yo que había lavado todo el otro día. Esto empieza fuerte, ¿no, Emma? Ahora hay más. Mira, fíjate. Qué divertido. Pero, Emma, ¿esto a dónde me metes? Venga, venga, venga. Bienvenida a Belice. Emma, me imagino que tú eres de las pocas mujeres moteras de Belice, ¿no? Sabes, es que apenas conozco ninguna que anda. Me falta, de hecho, me falta un poco comunidad. Y, ¿sabes? Por eso yo viajo mucho en moto, para encontrarme con otra gente, ¿no? Que le gusta hacer la misma cosa, joder. Joder. Ahora tú. Ups. Allí vamos. Qué lodazal. Que las ramas quieren que no te vayas, ¿eh? Ahora vas a saber el verdadero peso de mi moto, porque además está mal caída. Va a ser jodido, te lo digo. Vamos allá. Una, dos. ¡Ay! Es que no te estoy ayudando, ¿eh? Es que me quedé atrapado en las piernas en el lodo, tío. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Ok. Ahí va bueno. Ahí fue cuando entendí la razón por la que casi nadie visita la antigua prisión. Una, dos. Me reparo. La aventura de las últimas semanas estuvo tan intensa que en esta ruta supernova comenzó a decir basta. No le entra ninguna puerta. ¿No? Problemas. Échalo para afuera, dobla para afuera. Ahora ya. El barro está haciendo falso contacto en el sensor de la pata de cabra y cuando meto marcha la moto piensa que la cabra de pata está puesta. Eso es lo que yo creía, pero la realidad era que en una de las caídas de Semuc Champey el sensor de la pata se había aplastado parcialmente contra una piedra y al meter la marcha iría apagando la moto cada vez con más frecuencia. Venga, tribu. Lo tienes. Uy.
Joder, tío, el falso contacto, ¿eh? Esto igual no jode el día. A ver, es que encendió... Ok, vamos. Vale, estoy detrás tuyo. Vale, estás bien. Que te voy a dar un empujón. Vale. Vas bien. Mira hacia adelante. Ya estás. Lo tenemos, Emma. ¡Muy bien! Buena, Emma. Tu espejo está sucio. Para lo que hay que ver. ¿Qué sientes tú yendo en moto, Emma? Ay, Dios mío. Esto es terapia, meditación, sensación de vivir, todo mezclado en uno. Es un poco difícil explicar a gente que no anda en moto, yo creo. Sí. Pero cuando ya has tenido esa experiencia una vez, pues se entiende perfectamente a qué se refiere, ¿no? Ajá. Uy, aquí hay otro. Bueno, también la motoaventura es un poquito de jardinería. Oh, totalmente. Bueno, tú sabes que el mundo de la moto es un mundo eminentemente masculino. ¿Cómo te sientes tú dentro de un mundo tan polarizado hacia un género? Algunos chicos suelen tener un poco más ego que mujeres, pero por lo general, sabes tú, o sea, la gente del motomundo es gente muy espectacular. Ahora, mira, Un árbol caído. la derecha por aquí. Esta prisión ha sido inaccesible durante 7 años porque esta carretera ha estado llena de hierba y por alguna razón desconocida alguien lo ha limpiado hace 1 mes y medio y ahora se puede acceder. Esta prisión era muy famosa porque aquí estaban los tíos más malos, pero también se escapaban todo el rato. Aquí pasaron cosas feas, ¿eh? Aquí no quería uno pasar tiempo. Y aquí me has traído, Emma. Bueno, para que lo experimentes. La prisión del INAM operó desde 1974 hasta 1993, año en el que el centro fue clausurado. Este presidio albergó a los criminales más notorios de Belice, algunos de los cuales protagonizaron fugas épicas, tanto que los directores de la prisión solían advertir a los residentes del valle que estuvieran atentos a los prisioneros fugados. Ahora el antiguo edificio de la prisión está abandonado y la jungla lo conquista poco a poco, y en él se siente un extraño y turbio aura de violencia y pena. La historia de este lugar es que fue una escuela de agricultura que se fundó en 1958 y hasta 1971 y se convirtió en una prisión. La prisión estaba activa durante unos 20 años. A entrar aquí, pues claro, da un poco de sensación así de... ¿Cómo es la palabra en español? Airy en inglés. ¿Con coja? ¿Con coja? Puede ser. O sea, ¿Con coja o sin coja? Es broma, es broma. Vámonos. Oye, ha sido un gustazo absoluto, ¿eh? Increíble. Hasta la próxima, ¿vale? Espero que sea más pronto que tarde en Estados Unidos, con suerte. Keep riding. Keep riding si el sensor me lo permite. ¡Hasta luego! ¡Yes! Y ahora a Dungriga. Los hermanos Arriola, yes. Esta es la localidad de Dungriga y aquí me ha citado Gila, una persona cuyo contacto obtuve a través de Rea del Festival Tribal Gathering de Panamá, y las palabras de Rea fueron: Gila is the man. Gila the man. Feeling loaded, man. Good to meet you, man. Good to meet you as well. It has been some crazy adventure today. Oh, man, I could imagine that. Your country is full of mud. Oh, don't say it like that. That's a natural. It's a natural terrain. Yeah, In yeah. another state, but another terrain. Our ceremonial symbols
They are sacred to our culture. Man, it means everything for me. It's a life. I got it from my ancestors and I continue to keep it and I share it. A drum makes you feel alive. Nobody taught me how to make drums because it is a part of me. No podía irme de Belice sin conocer un poco la cultura garífuna, por lo que compartí algo de tiempo con Gila, un reconocido percusionista, y Rudolf Coleman, un constructor de tambores. Drums will be like your children. Of course. So you have many children. I have many, just 9. But you are selling your children. I don't know if that's very good. I raise them to go on their own. Ah, yes. What do you feel when you play drums? It's from deep within, but I feel that smoothness, that joy. It's a feeling that I have inside and I pass it on. Deepest meaning of being a Garifuna is that you are a real human. It's in my blood. I feel a connection with the earth. To communicate with our ancestors, we use drum and not a telephone. So it's another language, no? Yeah, it is. The original one. Yeah. Y tras maravillarme con la indisoluble visión entre lo espiritual y lo musical de los garífunas, me despedí de ellos y me dispuse a salir hacia México. Efectivamente, Gila is the man. Ay, Dios mío. Esto me va a dar problemas hasta la frontera. Y después de la frontera. Tío, en cuanto meto primera, igual no llego a México. It's a problem in the sensor. Okay. What if you got a little push on it? You wanna push me? Okay, let's try. Let's go. Thank you. Nos vamos para México. Voy a hacer 1 hora y media, 2 horas con luz y el resto de noche. Si supero el día de hoy, misión cumplida. Lo importante es no apagar la moto en ningún momento, salvo cuando eche gasolina, y sobre todo tener a alguien que me empuje. Sorry, man. Where you come from? Australia? Spain. Oh, Spain. Spain, yeah. Esto es brutal. La zona garífuna tiene siempre una magia que parece que estás en África. Otro ritmo de vida, otra cultura, otro todo. Y se come muy rico. Por favor, a ver si llego a bacalar hoy. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, tío! Eso es. Pues esta va a ser la tónica hasta que pueda llegar a Mérida. Si la moto está caliente parece como que le cuesta menos. Hay que revolucionarla mucho y meter primera o segunda y rezar para que no se apague. Pero bueno, me dijeron cuando estuve en Colombia que si me volvía a pasar en alguna ocasión que el sensor de la pata de cabra se volviera loco, había que coger un alambre y dentro de unos agujeritos que tiene, engañarlo. Macho, yo estoy tan lleno de porquería que ni siquiera sé si me van a dejar entrar en México así. Vamos a ver qué pasa. Y lo que dije como broma resultó siendo algo verdad. Pero eso ya en el próximo episodio.